Vamos abriendo nuestra Biblia, hermanos, ahí en el libro de Deuteronomio, capítulo 17, por favor. Deuteronomio, capítulo 17, en el verso 18. Gloria a Dios. Les damos la más cordial bienvenida a todos los que vienen por primera vez. Que el Señor les bendiga. A todos los que ya habían venido, esta es su casa. Estamos contentos de verles otra vez. Capítulo 17, verso 18, por favor. Ustedes me responden con un amén si lo tienen. Gloria a Dios. Dice así: no tomará, dice, y cuando se siente sobre el trono de su reino, entonces escribirá para sí en un libro una copia de esta ley, del original que está al cuidado de los sacerdotes levitas, y lo tendrá consigo y leerá en él todos los días de su vida, para que aprenda a temer a Jehová su Dios, para guardar todas las palabras de esta ley y estos estatutos, para ponerlos por obra, dice la Escritura. Déjeme leerle una anécdota que personalmente me ha bendecido. Fíjese nada más. Dice así: gracias. Alemania se despide de Angela Merkel con 6 minutos de calurosos aplausos en las calles, balcones, ventanas de todo el país. Este mismo aplaudió durante 6 minutos por un espectacular ejemplo de liderazgo y defensa de la humanidad. Los alemanes la eligieron para dirigirlos, y ella dirigió a 80 millones de alemanes durante 18 años con competencia, con habilidad, con dedicación, con sinceridad. Ella no dijo tonterías. Ella no apareció en los callejones de Berlín para ser fotografiada. Fue apodada la Dama del Mundo y fue descrita como el equivalente a 6 millones de hombres. Durante estos 18 años de liderazgo de la autoridad en su país, no se registraron transgresiones en su contra. No asignó a ninguno de sus familiares a un cargo en el gobierno. Ella no afirmó ser la creadora de glorias, no recibió pagos millonarios, ni nadie animó su actuación. No recibió cartas ni juramentos, ni luchó contra los que la precedieron. Ayer Merkel dejó la posición de liderazgo del partido y se la entregó a quienes la siguieron. Y Alemania y su pueblo alemán están en las mejores condiciones de todos los tiempos. La reacción de los alemanes no tuvo precedentes en la historia del país. Toda la población salió a los balcones de sus casas y la aplaudió espontáneamente durante 6 minutos seguidos. Una ovación de pie a nivel nacional. Alemania se mantuvo como un solo cuerpo, despidiéndose de su líder, una físico-químico que no fue tentada por la moda o las luces y no compró bienes raíces, autos, yates, aviones, objetos privados, sabiendo que ella es de la antigua Alemania oriental. Dejó su puesto después de dejar a Alemania en la cima. Ella se fue y sus familiares no reclamaron ventaja. 18 años y nunca cambió su vestuario. En una conferencia de prensa, una periodista le preguntó a Angela Merkel: notamos que está usando el mismo traje, ¿no tiene otro? Ella respondió: señorita,
soy una empleada del gobierno y no una modelo. En otra rueda de prensa le preguntaron, ¿tiene sirvientas que limpien su casa, que le preparen su comida, etcétera? Su respuesta fue, no tengo sirvientes y no los necesito. Mi esposo y yo hacemos estos trabajos en casa todos los días. La señora Merkel vive en un apartamento normal como cualquier otro ciudadano. Vivió en este apartamento antes de ser elegida canciller de Alemania. Ella no lo abandonó y no es dueña de villa, criados, piscinas ni jardines. Y para los que no estaban informados, algo que siempre llevó en alto y siempre dejó en claro donde quiera que iba, era lo siguiente: siempre haré las cosas como a Dios le agradan, porque le temo, porque le sirvo con todos mis bienes y todo mi corazón, porque desde hace muchos años le abrí mi vida y mi corazón a Jesucristo. Y desde entonces soy cristiana, no solo de palabras, sino sobre todo de hechos. Estas son las palabras de esta canciller de Alemania, la dama de hierro le titulaban también como apodo. Y bien dicho, hermanos, ya que de alguna manera su carácter y cada una de las cosas que florecieron durante su gobierno, durante su servicio a su país, pues tuvieron que ser forjadas por alguna mente, hermanos, por alguna influencia particular. Las Escrituras nos dejan ver dos actos que nosotros no debemos de negligenciar, dos actividades que deben de estar incluidas en nuestra vida personalmente y en la vida de nuestros niños. Entiéndalo, es un buen hábito para los nuestros. Fíjese nada más, le leo lo siguiente. La palabra leer significa escoger, significa comprender el significado de los caracteres. Escúchelo bien, leer es escoger. Mientras usted está escaneando algunas grafías, algunas oraciones, usted está escogiendo lo importante, usted está de alguna manera grabando lo que le está alimentando. Ese es el sentido en el que lo maneja la Escritura. Fíjese nada más, ahora otra palabra que es importante, la vamos a estar manejando durante nuestra enseñanza y quiero que de alguna manera tengamos el significado. La palabra escribir. Esta palabra es una palabra hebrea, yiktov, y esta palabra tiene que ver con registrar, tiene que ver con apuntar un mensaje. Escuche, lo que es leer y lo que es escribir es un buen hábito para que nosotros podamos fomentarlo, practicarlo, buscarlo, acuñarlo en nuestra forma de vida si nosotros queremos de alguna manera entregar un buen reporte ante Dios. Recuerden, somos sus criaturas. Un día tendremos que dar cuentas de todo lo que hayamos hecho en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Si estos dos buenos hábitos están en nuestra vida, entonces nosotros podremos entregar un buen reporte y sobre todo vamos a estar viendo las influencias, los frutos que van a estarse manifestando de tener muy en cuenta estas dos actividades. Dice la palabra yiktov, escribir. Significa, quiero repetirlo, registrar un mensaje, apuntar un mensaje. Ahora, entienda, una vez que nosotros registramos un mensaje de Dios, el Señor tiene la idea de que ese mensaje que tú estás apuntando sea relevante, que realmente trascienda en tu vida. Te voy a poner un ejemplo. Acompáñame al libro de Éxodo, por favor. Capítulo 17, verso 4. Cuando Dios habla palabras, las palabras que Él habla son inalterables. No son palabras de hombre. No son palabras que tú puedes seleccionar, escoger unas y desechar otras. No. Dios está esperando que tú entiendas que cuando Él da una instrucción, esa instrucción es inalterable y Dios se va a encargar de que eso se cumpla, que lo que Él dijo se lleve a cabo.
que nada ni nadie va a alterar lo que Él ya decretó. Capítulo 17 de Éxodo, en el verso 14. Y Jehová dijo a Moisés: escribe esto para memoria en un libro, y di a Josué que yo raeré del todo la memoria de Amalek debajo del cielo. Póngame atención. Mire lo que hizo el Señor. Escribió y borró a Amalek. En pocas palabras, le dijo a Moisés: Amalek actuó de una manera incongruente. Amalek actuó no tomando en cuenta los preceptos de Dios. Amalek se comportó como si no existiera Dios. Ok, Moisés, allégate un libro, escribe y borra la memoria de Amalek. Hermanos, esto fue inevitable. En el tiempo del rey Saúl, esto tuvo cumplimiento. Lo que Amalek había hecho ese día fue borrado eternamente y para siempre. Entiéndalo, no hubo nada que cambiara lo que Dios había mandado. Y cuando se lo dijo a Moisés, no importa que la negligencia de Saúl no hubiera sido incompetente para cumplir el precepto de Dios. No importa, no. El Señor quiere que los suyos entiendan algo. Cuando yo te mando escribir, tú debes de entender que lo que está escrito es inminente. No va a cambiar. Según he decretado, así lo voy a llevar a cabo. Por eso el escribir y el leer es muy importante. La iglesia debería de hacer el buen hábito de transcribir la escritura, ir leyendo párrafo por párrafo, versículo por versículo, respetando comas, puntos y comas, y apuntándolas con su propia mano. Va a traer mucha salud, va a traer mucho beneficio a su vida. Cerremos nuestros ojos, vamos a orar, por favor. ¿Puedes apagar este ventilador, por favor? Padre amado, en el nombre precioso de Jesús, nos declaramos incompetentes para exponer tus verdades. Queremos pedirte que la bendición de tu buen espíritu pueda ayudarnos. Señor, sujeta todo espíritu que no glorifica tu nombre. Dice tu palabra que donde está tu espíritu, allí hay libertad. Señor, queremos ser libres. Tú prometiste: y conoceréis la verdad, y la verdad los hará libres. En el precioso nombre de Jesús, todos decimos amén. Bueno, entonces es muy importante, mis amados hermanos, este es un buen hábito para nuestros niños. Este es un buen hábito para nuestras personas. No cometas el error de solo tratar de usar la visión para que ellos puedan aprender de Dios. Dios no se equivoca. Aunque habla por visiones, no es la manera común como Dios habla al pueblo. Dios le habla a través de su palabra. La Escritura dice que el maestro citó las siguientes palabras: escudriñad las Escrituras, porque a ustedes les parece que en ellas está la vida eterna, y ellas dan testimonio de mí. Por tanto, cuando leemos, cuando ejercitamos la lectura, no solamente de forma silenciosa, sino aún en voz alta, nosotros vamos a tener esa habilidad para poder escoger aquellas cosas que Dios esté hablando particularmente a nuestro corazón. Hermanos, si hoy no cambiamos nuestro concepto de lectura por el de Dios, el nuestro lo hacemos a un lado y comenzamos a estudiar según Dios las Escrituras, difícilmente alcanzaremos salvación. Difícilmente los nuestros honrarán a Dios. Difícilmente. Porque Dios, que no se equivoca, ha estipulado de qué manera se puede adquirir fe, de qué manera podemos aprender a temer a Dios, de qué manera podemos nosotros prolongar nuestros días en esta tierra, y no solo en esta, aún, hermanos, trascender en la eternidad. Él ya lo estableció. En estos dos versículos que acabamos de leer, volvamos nuevamente al libro de Éxodo, del Levítico, perdón, de Deuteronomio 17. Como padres de familia,
que estas virtudes, que esta característica, que esta manera práctica, ¿verdad?, de transmitir sabiduría a nuestros hijos, a nuestros nietos, a nuestros discípulos, puede estar vigente. Dice por favor 17:18, y cuando se siente sobre el trono de su reino, juntos, entonces escribirá para sí en un libro una copia de esta ley, del original que está al cuidado de los sacerdotes y de los levitas. Vemos que el Dios del cielo no está interesado en formar grupos religiosos, sino más bien en poder tener un pueblo que le tema, un pueblo que lo honre, un pueblo que lo respete. Vamos olvidándonos de tantos grupos y tantos nombres y tantos registros en gobernación. Vamos entendiendo que el Dios del cielo viene por un pueblo escogido. Amén. Él no viene a preguntar si eres católico, si eres mormón, si eres evangélico. No, Él viene por un pueblo que le conoce. Y el deseo de Dios es que tú lo hagas por ti mismo. Que aquí está el libro de la ley. Que en este libro, al tú con tu propia mano, con tu propio puño y letra, a la hora de estar transcribiendo el libro, va a empezar a fomentarse el temor de Dios en tu corazón. Entiéndelo. Hay veces pensamos, lloramos, suplicamos y queremos que nuestros hijos no den problemas, que nuestros hijos se porten bien, los vamos a entregar a la escuela dominical o los encargamos con algún familiar, ahorita regreso, pórtate bien. Hermano, mis palabras y las tuyas son humanas. Nuestras palabras están raquíticas de vida y de poder. Nuestros mejores cinturones se podrán acabar, pero nunca podrán hacer la función que tiene la palabra de Dios. Al leer la palabra de Dios, al escoger con la ayuda del Espíritu Santo la palabra de Dios, que Él habla a mi corazón, se va a empezar a gestar algo llamado temor de Dios. Y la Biblia me enseña que con el temor de Dios los hombres se apartan del mal. ¿Sí me explico? Los hombres, llega un momento en que al entender las verdades de Dios, ellos voluntariamente se van a apartar de lo que es malo. Cuánto bien le haríamos a todos los que están encerrados en una cárcel, en un manicomio, en algún grupo de autoayuda humana. Cuánto bien les haríamos si de niños les hubiéramos acercado el libro de Dios para que ellos escribieran con su propio puño y letra cada uno de los versículos de Dios. ¿Cuántos damos gloria a Dios, hermanos? El Señor quiere que entendamos que la ley es gloriosa, que los preceptos, los mandamientos, las instrucciones, la forma profunda de poder describir cómo se deben de guardar es digna de honor. Y el que a ti se te permita y a mí transcribir la Biblia es un honor. No permitas que tus hijos lo vean como un castigo, como algo horrible, como algo aburrido. No permitas que eso suceda. Antes bien, entendamos, nuestros niños y nosotros mismos necesitamos entender que la religión no está por debajo de nosotros. No, hermanos, todo lo que compete a Dios está por encima de nosotros. Y si nosotros la tenemos en la estima adecuada, entonces, hermanos, nosotros seremos los primeros en ser bendecidos. Dios podrá decir: has hallado gracia delante de mis ojos. ¿Cuántas veces hemos pedido a Dios? Hemos suplicado a Dios. Le hemos echado ganas intentando cambiar ciertas cosas. Y sin embargo no hemos conseguido aquello por lo cual suspiramos. Con la ayuda de Dios, todo lo podemos conseguir, todo aquello que sea digno de gloria de Él, para gloria de su nombre. Por tanto, amados, para nuestros hijos hay algo como lo que sucedió con esta Angela Merkel. ¿Tú crees que ella estaba pensando que un día ella iba a ser una vocera, una representante de su país? No. Ella sencillamente, cuando se le preguntó por qué siempre usaba el mismo uniforme, ella dijo: bueno, yo soy una servidora gubernamental, no soy una modelo. Ella estaba consciente para qué la habían llamado.
¿Tú crees que tus hijos saben realmente a qué se van a dedicar? Hay algunos de ustedes que no tienen idea de realmente para qué los va a dedicar Dios a sus hijos. Y es importante, por cuanto Dios ya escogió, ya tiene a los sabios, ya tiene de alguna manera a los matemáticos, ya tiene de alguna manera a los valientes, a los hombres de guerra, ya los tiene. Para nuestros hijos es importante que ellos aprendan a valorar la palabra de Dios, para que ella les pueda dar el lugar correcto, porque tarde que temprano ellos ocuparán un lugar, dice el texto, cuando se siente sobre su trono. ¿No sabes que un día tu hijo tendrá que gobernar una familia? ¿Sí sabes que un día tu hija tendrá que de alguna manera gobernar a los niños que Dios le dé? ¿Sí sabes que algún día tus hijos o tú joven que estás aquí tendrás que hacerte cargo de alguna institución, cargo de algún grupo de personas que estarán bajo tu mando? ¿Sí lo sabes o no lo sabes? Por eso es importante, cuando tú te sientes sobre el trono, ya sea de tu casa, ya sea de tu trabajo, ya sea de la nación, es importante que aprendas a escribir la palabra de Dios. Transcríbela, porque a la hora de transcribir estamos diciendo que se puede escoger, seleccionar. El Espíritu Santo habilita a nuestro espíritu para marcarle correctamente qué es lo que Él está hablando. ¿Has oído la historia de Daniel? Dice la Escritura que cuando ellos habían sido transportados a Babilonia, después de haber sido humillados 70 años, después de que su costumbre fue rota, de alguna manera humillada por aquellos ejércitos que les habían conquistado, vemos que Daniel va a las Escrituras y de repente lee en los papiros aquella grafía que el profeta Jeremías había escrito, inspirada por Dios, y en ese momento le viene la revelación y es impulsado a orar por su nación. Y hermanos, no mucho tiempo después, el pueblo judío comienza nuevamente a regresar a Jerusalén, porque la habilidad que tiene el que transcribamos la palabra, hermanos, es que te va a dar la oportunidad, escúchame, de que tú puedas conocer la voluntad de Dios, de que pueda venir temor de Dios a tu corazón. Entonces es muy importante que hagamos que nuestros niños y que nosotros mismos, porque obviamente yo pregunto, ¿cómo vas a hacer que tu hijo tenga un buen hábito si tú no lo tienes? Si tú no eres de los que estudian la Biblia, tú no eres de los que lee la Biblia, ¿cómo le vas a poder influenciar, inculcar a tus hijos que lo hagan? ¿Se puede? Bueno, hoy tendrás que arrepentirte. Hoy tendrás que reconocer que tú eres el responsable de la conducta de tus hijos. Hoy tendrás que aceptar que mucho de lo que no se ha ganado para bien ha sido tu culpa. No puedes estarle yendo por el mundo y echarle la culpa a todos, no. Aquí está el consejo ya, ¿sí? Hacer el buen hábito de estudiar este libro sagrado, la buena labor de tomarlo en cuenta. Volvamos nuevamente a Deuteronomio. Y cuando se siente sobre el trono de su reino, ¿juntos? Entonces escribirá para sí en un libro una copia de esta ley, del original que está al cuidado de los sacerdotes y levitas. Hermano, cada vez que él está escribiendo una copia de este libro, él va a imprimir esas verdades en su mente. Esas verdades van a ser impresas en su corazón. ¿Y sabes qué va a pasar? El apóstol Pablo lo citó así: que la palabra de Cristo abunde, more en abundancia en vosotros los creyentes, hablando con salmos, con himnos, con cánticos espirituales. Mira lo que dice: enseñándoos los unos a los otros en toda sabiduría. Entonces, ¿qué sucede cuando tus nietas las pones a transcribir la Biblia? Esas verdades se imprimen en la mente. ¿Y sabes qué es lo que van a empezar a hablar ustedes jóvenes? Sabiduría.
va a empezar a fluir sabiduría, porque esa es la virtud de escribir la palabra de Dios. Es un buen hábito, si estamos captando el mensaje. ¿Qué puedes imprimir si cuando lees te duermes? ¿Qué vas a imprimir? Ya te debería de preocupar, tú que citamos los versículos y buscas los del Nuevo Testamento en el Antiguo Testamento, ya te debería de preocupar. Esa debería de ser la evidencia urgente, la reprensión manifiesta, como para que digas, esto es para mí. Antes de que sea para mis hijos, es para mí. Porque yo ni siquiera soy hábil para encontrar los libros. Eso me deja ver cuán descuidado tengo este libro sagrado. Eso es para mí. No saber cuántos libros componen el ejemplar de las Escrituras es para mí. No entender de alguna manera cuántos libros son, quién los compuso, quién los inspiró, quiénes fueron esos personajes, cuál fue el primer libro que masivamente se imprimió. Debe de ser una reprensión manifiesta de todo lo que te estás perdiendo. ¿Estamos captando el mensaje, hermanos? Oseas 8, versículo 12. Capítulo 8, versículo 12. Si no lo encuentra, aquí aparece en la pantalla. Respóndame con un amén. Miren lo que dice el Señor. Le escribí las grandezas de mi ley. ¿Juntos? Y fueron tenidas por cosa extraña. Ellos pensarán en grande cuando la ley de Dios esté impresa en sus corazones. Pensaremos en grande cuando la ley de Dios gobierne nuestros pensamientos. Para muchos son cosa extraña. Lo digo con vergüenza por ser el pastor de esta congregación. Pero nuestros niños que están del otro lado de esa barda conocen mucho de los muñequitos de la televisión. Conocen mucho de las historias que de alguna manera se transmiten de terror. Conocen mucho de las modas, conocen mucho de los personajes en auge, pero ¿sabes lo más triste? No conocen de la palabra de Dios. No conocen las historias de los personajes bíblicos. No saben de eso nada. Para vergüenza mía lo digo. Esto debería darte vergüenza a ti también, que son tus hijos. Muchos de ellos se aburren en la escuela dominical. Para muchos de ellos es un fastidio leer las Escrituras. Vamos a abrir la Biblia en tal versículo. Ay, ¿la Biblia? ¿No podemos hacer otra cosa? Fueron tenidos. ¿Por cosa qué? Es extraño. Le dijo la niña a su mamá: mamá, ¿de quién es la Biblia? La mamá le dijo: la Biblia es de Dios, hija. Y dijo la niña: entonces vamos a regresársela a Dios, porque aquí ni tú ni mi papá la usan. Fueron tenidas por cosa extraña. Debe de ser una reprensión para ti, que hoy tuviste que agarrar tu Biblia, desempolvarla porque te ibas a venir a la reunión, pero llegas aquí y te cita uno de los versículos y los buscas en otro lado. Hoy ya vamos casi con 5 versículos que estamos citando y viendo, y tú apenas vas a encontrar el primero que citamos. ¿Sabes qué son para ti? Cosa extraña. Es una vergüenza. Hoy deberías de tomar ese buen hábito de transcribir la Biblia. ¿Cuánto te vas a tardar? No lo sé. Pero una cosa sí sé: podremos practicar nuestra ortografía. Podemos aprender dónde usar puntos, comas, paréntesis, diéresis, negritas. Podemos aprender todas esas cosas. Estaremos practicando. Y es seguro que alguna de esas verdades quedará impresa en nuestro corazón.
y entonces ya no serán más cosa extraña. Son las grandezas de la ley de Dios. ¿Sí me explico? Así es que si tu hijo va a ser el próximo presidente, te vas a meter en problemas si él no tiene una copia del original del libro de la ley. Un individuo levantó una demanda cuando él tenía como 65 años. Esa demanda se la levantó al que ahora era director de la escuela donde él había estudiado de niño. Y él dijo lo siguiente: vengo a levantar una demanda ante la mesa directiva, ante todos los funcionarios que estaban ahí, en contra de este hombre. Y lo señaló. Dijo: cuando yo era niño, este hombre tomó mi cabeza y en el retrete del baño me sumergió la cabeza, me rompió el labio. Y después de haberme sumergido la cabeza ahí, me tiró y me pateó y muchos se rieron de mí. Me hicieron bullying, fue lo que dijo. Ha pasado el tiempo, eran del mismo vecindario y jamás ha tenido, ni siquiera por el lugar que ocupa como director de esta institución, ni siquiera la vergüenza de venir y decirme: discúlpame por lo que te hice hace años. Dice: hoy estoy aquí, no porque yo quiera que pierda su trabajo, lo único que quiero es que él acepte que él hizo cosa extraña, cosa rara, él hizo cosa vergonzosa en contra de un niño más pequeño que él. Este hombre no tuvo palabras, la presión de toda aquella gente que estaba escuchando se vino sobre él. Al final dijo: bueno, pues el hombre suele cometer errores, yo renuncio a mi posición. Dijo el ofendido: qué lástima, no entendió el mensaje. Yo no quería que renunciara a su posición. Yo lo único que quería es que él reconociera que lo que él había hecho no era nada correcto y que con una disculpa todo había podido haber cambiado. Pero es obvio, hermanos, las instrucciones de Dios son grandezas y capacitan para que la gente, cuando llegue a una posición, cuando ocupe aquel papel, aquella función para la cual Dios lo hizo nacer y para la cual Dios le permite estar en escena, que él pueda dar un buen reporte ante Dios. Para eso está el libro, hermanos. Un día vas a ser viejo y si tu muchacho no transcribió la Biblia, quién sabe si no te va a sacar a patadas de tu casa, porque va a tener una función y va a tener una influencia, mala o buena, según le haya dado peso a las Escrituras. Entonces el Dios del cielo está consciente que en el pueblo de Israel, tarde que temprano iba a haber reyes, y él les dice: cuando un rey se siente en el trono, va a tener el santo hábito de escribir él con su puño y letra personalmente cada versículo, cada memoria, cada instrucción, la va a transcribir para que él aprenda a temer. Fíjate lo que dice. ¿Si te das cuenta de la importancia de transcribir la Biblia? ¿Si estamos aquí o no? No es suficiente con tener Biblias, hermanos, hay que usarlas diariamente. Y sabes, en el diario vivir se te van a presentar circunstancias donde la misma Biblia te va a instruir cómo debes de actuar, donde la misma Biblia te va a decir qué es lo que no debes de hacer. La misma Escritura va a ser tu refugio, tu salvaguarda. Entonces no es suficiente traer una Biblia por si usted viene aquí pensando que hacer de alguna manera antigüedad o hacer buenos votos, ir acumulando puntitos porque está usted aquí. No se equivoque. Traer Biblias no es suficiente. Hay que aprender lo que ellas dicen para que en nuestro diario vivir nosotros podamos poner en práctica lo que dice la sabiduría. ¿Cuántos decimos amén, amados? Así es que las almas tienen que alimentarse, hermanos, al igual que nuestros cuerpos. Nuestros cuerpos son nutridos, les es suministrada vitaminas, minerales, grasas, lípidos, todo ese tipo de requerimientos para una buena salud y un buen desarrollo. Cuando son consumidos los alimentos y a lo largo del día se están suministrando esas energías, de la misma manera con el alma. El alma necesita estar siendo alimentada. Vamos a ver lo que dice la Escritura.
17, 18, por favor, de Deuteronomio. Dice: y cuando se siente sobre el trono de su reino, entonces escribirá para sí en un libro una copia de esta ley, del original que está al cuidado de los sacerdotes levitas. Juntos, por favor. Y lo tendrá consigo y leerá en él, juntos, todos los días de su vida. Todos los días comemos, por la mañana, por la tarde, y hay veces hasta cenamos o merendamos. Y todo eso que consumimos está suministrando salud, vida a nuestros cuerpos. ¿Estamos de acuerdo? Por eso dice la Escritura: tendrá que leer todos los días de su vida, por la mañana y por la tarde, en la madrugada y a mediodía. Según se abra un espacio, él tendrá que estar alimentando su alma. Su alma. Es un buen hábito. Es una forma de aplicar la bendición. Salmo capítulo 1, por favor. Es una forma de sacarle provecho. Esta es la manera inspirada para poder tener nosotros hijos felices y obedientes. Capítulo 1, verso 2. Sino que en la ley de Jehová está su delicia. Aquí aparece en la pantalla. Y en su ley medita, ¿qué dice? De día y de noche. Nuevamente, por los que no lo habían encontrado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Dice Deuteronomio 17, todos los días leerá. Dice Salmo 1:2, meditará de día y de noche. Como su cuerpo adquiere energía, proteínas, vitalidad por las mañanas en el desayuno. Dicen algunos que la mejor comida es la de la mañana. ¿Le han escuchado? La mejor comida es la de la mañana. Bueno, de la misma manera, de día y de noche comerá, meditará, estará consciente de la palabra de Dios, porque así como el cuerpo es suministrado de energía, así mismo el alma. Entonces, hermanos, el escribir y el leer es un buen hábito. Amén. Escribir y leer es un buen hábito. Y mira, en el contexto, el hombre bueno que quiere evitar andar en camino de malos, sentarse en silla de escarnecedores y parar la oreja para el consejo de los villanos, tendrá que someterse a la obediencia, a la guianza de la palabra de Dios. Tendrá que entender que la palabra de Dios tiene que ser muy familiar. Hermanos, el término familiar, ¿dónde se aplica? ¿Cómo se entiende el término familiar? Unidad. ¿Perdón? Más fuerte, no le escuché. En grupo. Escucha, es correcta la definición que da, pero en este sentido aplicamos la palabra familiar. Cuando tú vas de alguna manera a correr por las mañanas a cierto parque, hermano y amigo, las personas que de alguna manera también hacen la misma actividad que tú o que tienen algún negocio establecido en ese lugar, se convierten en familiares para ti, ¿sí? Y tú dices, ay, esto me es muy familiar. ¿Sí me explico? Es muy cercano, es muy íntimo, es muy conocido. Bueno, la palabra de Dios tiene que ser muy familiar para ti. Por eso te digo, y te lo digo con respeto, no te ofendas. Cuando vemos que tú no conoces los libros, que tú no los encuentras, que tú confundes la historia, que tú malinterpretas, malentiendes los personajes, nos damos cuenta de algo: no es familiar para él. ¿Me explico? Tú puedes escuchar, hace años me tocó estar en la escuela dominical, y mientras estaba yo dando mi clase hacía yo preguntas. A ver, ¿qué personaje hizo esto? A ver, ¿quién fue la mamá de este? Y hermanos, tenía yo un chiquitito por aquí así. Siempre participaba, todas las contestaba, todas las agarraba en el aire. Tenía yo que decirle, ch, ch, ch,
tranquilo, deja que los demás participen. Si no contestan, tú contestas. ¿Quién crees que contestaba? Aunque yo lo callaba. Él. ¿Cómo era la escritura para él? Familiar. ¿Qué era lo que hacía mamá con él? Todos los días estaba leyéndole. Creo que no sabía leer, era mamá quien le leía. Y le leía, y le leía, y le explicaba, y para él era un deleite. Para él pedía que por las noches, pedía que por las mañanas, hacía preguntas, siempre estaba de alguna manera contestando. Hermanos, si alguien quiere empezar a hacer lo bueno, tendrá que hacer que la escritura y la lectura sean muy familiares. ¿Sí? Tú que estás batallando con el alcohol, tú que estás batallando con la droga, tú que estás batallando con la sujeción, mujer, si tú quieres vencer esos obstáculos, las escrituras tienen que ser familiares para ti. A ti que te cuesta trabajo que no se te salgan las groserías, o sea, que de alguna manera en cada palabra se te salen y ya son tan familiares que cuando te dicen, oye, dijiste una grosería, no, ¿cómo no? Te acabo de escuchar que dijiste como 10, no, ninguna. Es tan familiar la grosería que si tú quieres vencer y dejar eso, cualquier vicio, hermano, ponte a transcribir la Biblia y ponte a leer la Biblia. Cuando transcribes, registras cosas importantes. Cuando lees, seleccionas cosas de alto valor. Van a impactar tu alma, van a impactar tu mente. Es muy importante. No somos una máquina que hace sermones. Nos cuesta trabajo. Pero mucha de la ayuda que tenemos cuando vamos a hacer un sermón es que la escritura vive aquí. Aquí vive. A mí me ha pasado cuando vengo de Toluca para acá, vengo manejando en la madrugada, pongo las escrituras. Los demás van durmiendo, mi esposa va atenta a que no me duerma yo y pone las escrituras. Y ahí estoy, voy manejando. Y voy escuchando, y de repente brinca el versículo. Ahí está el mensaje. Lo apunto y de ahí me desplazo. Las escrituras viven aquí. ¿Sí me explico? Entonces, el leer y el escribir son vitales, son importantes, es necesario. ¿Cómo deberíamos de juzgar nuestro estado espiritual? Pregúntate. ¿Qué significa la ley de Dios para ti? Pregúntate. Este es un pequeño examen a manera de termómetro para que tú te des cuenta qué significa la ley de Dios para ti. El joven rico dijo, todo lo he guardado. Jesús le dijo, no amas a tu prójimo, da todo lo que tienes y sígueme. Hermanos, ahí reprobó. Entonces, si tú me dices con deshonestidad, no, pues sí, yo la respeto, yo la quiero. ¿Y por qué de alguna manera no amas a tu vecina? ¿Por qué llevas tiempo que no le hablas a tu hermana? ¿Por qué le faltas al respeto a tu madre, según tú corrigiéndola y faltándole al respeto? ¿Por qué? Esto debería de ser como un termómetro. En cada verdad que nosotros estudiamos en las Escrituras, ¿cómo la aplicamos o cómo gobierna nuestra vida? ¿Nos gobierna o no nos gobierna? Cuando leemos las Escrituras, ¿Dios nos habla a través de ellas? ¿Cómo aplicamos lo que aprendimos hoy, en la mañana, en la tarde, por la noche? ¿Cómo lo aplicamos en nuestro día cotidiano? ¿Nos sirve lo que leemos? ¿Qué lugar juega en la palabra de Dios en tu vida? Contéstate esas preguntas con honestidad. Y tú tendrás que convencerte en esta mañana si necesitas cambiar tu temática, tu técnica de estudio de la palabra. Comienza a transcribirla y podrás ver la bendición. Así es que nosotros tenemos que perseverar, hermanos, en tomar en cuenta estas dos instrucciones, el leer y el transcribir la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque, hermanos, los hijos de Dios, los discípulos de Cristo, jamás podrán comprender hasta qué punto los ha influenciado la palabra de Dios, sino hasta el momento en que ellos salen a la calle y se dan cuenta que en cada circunstancia, en cada situación incómoda, o como tú le quieras llamar, la palabra de Dios tiene la habilidad para sacarlos adelante. Allí es donde tú te vas a dar cuenta en la gran importancia de
no negligenciar este libro, hermano. ¿Qué va a pasar cuando los gobiernos tiranos, aquellos que se cumplan la escritura en el Salmo 2, cuando dice, ¿por qué los reyes, las gentes se amotinan y los reyes piensan vanidad? Se han rebelado contra Cristo, contra ti, contra tu Cristo. ¿Qué va a pasar? Hermanos, es muy importante, Josué capítulo 1, verso 7, por favor. Es muy importante que nosotros comencemos a grabar estas verdades en el corazón. Solamente esfuérzate y sé muy valiente. Si no lo encuentras, aquí está en la pantalla, para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Verso 8, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, juntos, para que guardes y hagas conforme a todo lo que está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Fíjate nada más. Jamás se dejaría de meditar de día y de noche en este libro, porque en ello conlleva la ruina o el éxito. Si este libro no se aparta de tu boca, dice ahí, estamos hablando que esta persona estaría leyendo, estaría de alguna manera escaneando lo mejor para él, estudiando, alimentándose con lo mejor de la palabra para su alma. Y dice la Escritura, entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. No es que no vamos a tener problemas. Jesús lo dijo, en el mundo tendréis aflicción. Los problemas nos son asegurados, pero también la victoria. ¿De qué manera podemos resolver nuestros problemas? Oh, cuánta tristeza se puede sentir cuando ves una persona que no sabe qué hacer con la circunstancia que está atravesando. Hermanos, la palabra de Dios tiene la respuesta para todos los problemas. Ahí está la respuesta. Entonces, el escribir y el leer no tendrían sentido si de alguna manera no se practica lo que leemos y escribimos. Se tiene que practicar, por eso dice aquí la Escritura, para que guardes y hagas. ¿Si lo dice así o no? Vamos a leerlo nuevamente. Capítulo 1, verso 7. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a todo lo que la ley de que mi siervo Moisés te mandó. Dice el capítulo 8. Nunca se apartará de tu boca, el verso 8, perdón, capítulo 1, verso 8. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que está, ¿qué? Escrito. No fue diseñada solamente para que pudiéramos hinchar nuestra cabeza de conocimiento. La palabra de Dios no fue diseñada para que pudiéramos entretenernos, sino esta fue diseñada para que sea nuestra regla de comportamiento. Amén. Para que sea nuestra regla de conducta. No tienes por qué andar extraviado, no tienes por qué andar confundido. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Qué debemos de hacer? ¿Cómo vamos a reaccionar en esta situación? Hermano, la Escritura es clara. Ella te dice lo que tienes que hacer. Dice la Escritura, por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y ya no serán dos, sino una sola carne. Allí está la clave. Si necesitas saber qué hacer con el matrimonio, allí está el consejo. Si necesitas saber qué hacer, cómo de alguna manera relacionarte con tu vecino, dice la Escritura, cuando vieres su buey de tu vecino extraviado, cuando vieres cosa alguna de él extraviada, de alguna manera la llevarás a tu casa y la guardarás, dice la Escritura, para que cuando él venga por ella, tú se la des, él la reciba en regreso a su casa. Son cosas básicas, clave de alguna manera en las Escrituras. Hoy la gente es muy rara. Se encuentra algo, se le cae algo a alguien, se le pierde algo a alguien, sabe de quién es y, ¿sabes?, hace caso omiso.
comporta como si no fuera lógico lo que hay que hacer. Pero estamos en tiempos muy peligrosos, ¿sí? Las Escrituras nos son dadas para tener dominio y influencia en nosotros. Tenemos que, volvamos nuevamente a Deuteronomio, por favor, 17. Verso 19, y lo tendrá consigo y leerá en él todos los días de su vida, juntos, para que aprenda a temer a Jehová su Dios. Este es uno de los propósitos por el cual tenemos que estudiar, tener que leer y que transcribir las Escrituras para aprender a temer a Jehová nuestro Dios. Que tú puedas entender al estudiar las Escrituras que venga un sentido de reverencia hacia el Señor, que venga una impresión, ¿verdad?, del carácter de Dios hacia tu vida. Saber que es un Dios que todo lo conoce, un Dios que no necesita que le den informes de ninguno de nosotros, un Dios que de alguna manera cuando se aira, hermanos, hasta el mismo infierno es encendido. Un Dios misericordioso, majestuoso, lleno de autoridad. Tenemos que aprender a temer a Dios. Cuando la gente aprende a temer a Dios, hermanos, tan grande como es, recordar que Dios está sobre de él, recordar que Dios es eterno y cualquier cosa, cualquier circunstancia que Él maneje, en la que Él se mueva, entender Dios es Rey, Dios es Señor. Dios es el primero, Él es el último. Estas verdades deben de quedar bien claras en el corazón cuando buscamos la influencia de Dios. Entonces, seremos guiados, hermanos, a observar de continuo la palabra del Señor. Más adelante, por favor. Y lo tendrá consigo y leerá en él todos los días de su vida para que aprenda a temer a Jehová su Dios, para guardar todas las palabras de esta ley y estos estatutos para ponerlos por obra. Acompáñame, por favor, al libro de Mateo 22. Mateo capítulo 22, verso 34. Entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una. Siguiente verso, por favor. Y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó para tentarle diciendo: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Segundo, y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Dice la Escritura que no solamente el propósito es que aprenda a temer a su Dios, lo cual es sano para cualquier persona, sino aún en el verso 20, para que no se eleve su corazón, juntos, Deuteronomio 17:20, para que no se eleve su corazón sobre sus hermanos. ¿Cómo se pueden guardar las palabras de la ley en el corazón? Leyendo y transcribiendo la palabra. Cuando transcribimos y cuando leemos, entonces tenemos la habilidad, somos habilitados para ser impactados con la ley de Dios en la mente. El Espíritu Santo toma el mensaje y lo pone en nuestro corazón. ¿Y sabes qué? Viene santa reverencia al Señor. Pero por otro lado, viene respeto al prójimo. Hay un temor, hay un aprecio para no apartarnos, dice aquí, para que no se eleve su corazón sobre sus hermanos. ¿Cómo te imaginas la ciudad, el país de México si todos los presidentes se dedicaran a transcribir la ley de Dios y la leyeran todos los días? ¿Tú crees que hubiera saqueos como los que ha habido? ¿Hubiera enriquecimientos ilícitos? ¿Hubiera fraude? ¿Hubiera asesinatos?
Hubiera individuos que cuando salen de la presidencia se van a vivir a países primermundistas, llenos de excesos, de lujo. ¿Hubiera ese tipo de casos? No, jamás se ensoberbecería el corazón sobre sus hermanos. Jamás. Es muy triste. Acababa de fallecer el padre de familia de una casa. Es obvio que cuando alguien fallece, y si hablamos de un padre de familia, toda la familia, todos los hijos, la viuda, están dolidos en su corazón. Todos están compungidos y atraídos por un mismo objetivo. Vamos a ver qué hacer con esta situación. Tenemos que estar unidos, tenemos que unirnos, tenemos que decidir de manera correcta. Acababa de morir el padre de familia y el segundo hijo, ¿sabes qué fue lo que hizo? Inmediatamente se fue al cuarto del padre de familia, violó la llave del ropero y sacó los papeles de la casa. Mientras los demás estaban quebrantados, juntando dinero para comprar la caja, juntando dinero para ver dónde se iba a enterrar, haciendo los arreglos, los pormenores, había uno que se había exonerado de ahí y había ido a buscar los papeles de la casa. Amado, es muy triste, pero para muchos de los presentes, esa va a ser su triste historia. Cuando tú te mueras, tus hijos estarán peleándose unos a otros. ¿Sabes por qué? Porque nunca te ocupaste de que ellos pudieran adquirir temor de Dios y que no se elevara la soberbia sobre sus semejantes. Que no se elevara. Por eso decíamos, es muy importante que hoy reconozcas lo que estás haciendo mal. Hoy reconoce dónde está el error del comportamiento de los muchachos. Hoy tenemos que ser llevados a la humillación y poder decir, esta pasión me ha ganado porque yo no tengo temor de Dios. Esta pasión, esta circunstancia, este comportamiento es muy latente en mí porque yo no soy dado a escudriñar, no soy dado a transcribir la palabra de Dios. ¿Cómo se puede dar de alguna manera, o cómo se puede evitar que se ensoberbezca el corazón de un ser humano sobre sus semejantes? Ya lo dijo el Señor, con estos dos hábitos. Entonces, como padres de familia somos invitados a llevar a cabo esto con responsabilidad, por bien de nuestras almas. Y fíjese nada más adelante nos dice inclusive otro beneficio. Para que no se eleve el corazón sobre sus hermanos, ni se aparte del mandamiento, ni a diestra ni a siniestra, juntos, a fin de que prolongue sus días en su reino, él y sus hijos en medio de Israel. ¿Cuántas veces hemos elevado oraciones? Señor, te pido por mis hijos, te pido por mis nietos. ¿Tú crees que Dios carnalmente va a responder una oración carente de estudio de la palabra y de valor a la escritura de la palabra de Dios? ¿Tú crees que Dios va a responder una oración así? No. Cuando yo le diga, Señor, te pido que tengas misericordia de mis hijos y de mis nietos, Él me va a decir, sí, pero yo te pido que tomes en cuenta Deuteronomio 17, 18 al 20. Tómalo en cuenta. Si tú quieres que yo tenga compasión de tus hijos y de tus nietos, yo hago la parte que a mí me corresponde, yo los toco y yo hago el milagro. Pero tú eres el importante en esta labor de instrucción. Tú tienes que hacer el buen hábito de que ellos aprendan a transcribir mi palabra para que de alguna manera se les quede impresa en la mente. Y dos, que aprendan a leer para que a la hora de que estén ellos leyendo, ellos puedan escanear y escoger las mejores verdades para su corazón según sea la circunstancia. Levante su mano si me explico. Es tan sencilla la instrucción. ¿Y sabes qué es lo que dice Dios? Que tus hijos y los míos aprenderán, dice, para que de alguna manera, a fin de que prolongue sus días en su reino. Hermanos, la vida no acaba aquí. Aunque tenemos una vida de 70 y 80 años en la actualidad, según está escrito,
Pero sin embargo, cuando un individuo es removido de este mundo físico para pasar al mundo espiritual, la vida continúa. La vida está prolongada. No solamente va a traer beneficio o destrucción para este mundo pasajero, sino aún para el mundo venidero. ¿Cuántos quieren que sus hijos trasciendan a la eternidad? Tenemos que tener ese santo hábito. Amén. Póngase sobre sus pies, no hay nada que agregar. Es una instrucción práctica como para poder de alguna manera cerrar la serie de enseñanzas con respecto a la educación de nuestros hijos. El que mi hijo aprenda que es un siervo y que necesita estar humillado delante de Dios es bueno. El que tus hijos aprendan que Dios está en el cielo y ellos están aquí abajo es bueno. Amén. El que ellos aprendan que necesitan ser un buen ejemplo para sus semejantes es bueno. Mientras ellos se mantengan humillados, mientras ellos tengan un espíritu humillado, el Señor los va a ayudar. Por eso dice, para que no se eleve su corazón sobre sus hermanos. ¿Cuándo se eleva el corazón? Cuando el hombre tiene más alto concepto de sí mismo. He visto mujeres que barren a la gente con la vista, que hacen diferencia de personas, hombres y mujeres. ¿Sabe por qué? Si era cristiana o si de alguna manera está empezando a ser de alguna manera una seguidora de Cristo, estas cosas le están haciendo falta. Cuando uno lee las Escrituras, uno es llevado a la humillación. Uno se da cuenta que Dios siempre lo quiere tener a uno humillado. Dice la Escritura, pero yo miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Dice Isaías 66:2. ¿A quién va a mirar Dios? Al humilde. Y cuando alguien es humilde, nunca se va a ensoberbecer sobre sus semejantes. Los va a ver como mayores a él mismo. Dice Santiago 4:6 que Dios resiste al soberbio, pero da gracia al humilde. Entonces no podremos tener un presidente pasado de listo cuando lea las Escrituras. Nunca tendremos un jefe de alto mando pasado de listo con la sociedad cuando él se sujeta a las Escrituras. Nunca tendremos un hermano mayor que tenga ventajismo sobre los menores cuando se sujeta a las Escrituras. ¿Sí me explico? Nunca habrá en la iglesia un desprecio, un maltrato de los que ya llevan tiempo para con los recién nacidos cuando ellos están de continuo en las Escrituras. ¿Cuándo el corazón de un cristiano va a querer de alguna manera pasarse de listo con la esposa del hermano o de la hermana o del vecino si él está sujeto a las Escrituras? Jamás, jamás. Entonces es muy importante que este santo hábito se pueda llevar a cabo en nuestra vida, ¿sí? Porque mientras más mostremos nosotros esta verdad en el corazón, hermanos, más gracia de alguna manera sobrevendrá de parte de Dios. Veía yo una publicación que hicieron y sacan a un individuo que está color de naranja, porque ese es el uniforme de los recluidos en Estados Unidos. Y decía el hombre que en este caso razonaba esa pintura, esa foto. Tenía una Biblia en la mano y él decía, qué incongruencia del gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica. En las escuelas prohíbe la oración y prohíbe las Biblias. Y en las cárceles les permiten gente que les vaya a hablar de Dios. Es incongruente. Dice, si invirtieran esa actitud y permitieran que hubiera gente que les fuera a hablar en las escuelas, no habría necesidad de llegar a la cárcel. ¿Estamos de acuerdo? Pero hermanos, eso sucede cuando se deja de transcribir la Biblia y cuando se deja de leerla todos los días.
Si la dejas de leer, se enferma tu espíritu. Y la evidencia es, te vas a ensoberbecer, vas a timar al prójimo, vas a abusar de su confianza, vas a tomarlo como escalón para cumplir tus objetivos. Quiero leerlo nuevamente, escuche. Cuando se siente sobre el trono de su reino, entonces escribirá para sí en un libro una copia de esta ley, del original que está en el cuidado de los sacerdotes levitas. Hay una ley original que está en las Santas Escrituras y lo tendrá consigo. Es una tristeza, pero hay veces escucho personas que de repente van a salir, que van a ir de viaje, que van a ir a algún otro lado, que no van a venir a la reunión, no voy a poder ir por esto y por esto. Y hay veces les tienes que decir, ¿te llevas tu Biblia? ¿Cómo? Lo que pasa es que voy a ver a mi abuelita, lo que pasa es que voy a salir de vacaciones. ¿Entonces vas a dejar a Dios? ¿Algo así me estás diciendo? O sea, cuando vas a ver a tu abuelita y cuando vas de vacaciones hay que dejar a Dios encerrado ahí en tu cuarto. No, o sea, vacaciones no significa libertinaje. ¿Sí me explico? Vacaciones no significa eso. El día que dejas de leer, el día que dejas de meditar, el día que dejas de transcribir, tu corazón vuelve a tu estado natural. Eres un soberbio. A eso vuelve. Entonces para nosotros es importante todos los días. Papá flojo que te levantas muy tarde, todos los días. Mamá, es tu trabajo apoyar a papá, o por el día o por la noche. Es tu trabajo. Si tú quieres tener hijos, que aprendan a temer a Dios y que aprendan a respetar al prójimo. Amén. No es cuestión de que, bueno, el domingo que vayamos tener tu versículo. No, no es cuestión de ello. Es cuestión de sobrevivencia. Si tú quieres sobrevivir en Cristo, necesitas hacer un santo hábito con estas dos instrucciones. Amén. Esto es lo que necesitas hacer. Como seres humanos estamos expuestos al error, pero el tener a Cristo en el corazón morando trae temor y eso nos guarda de los hierros. Cierre sus ojos, por favor. Tus palabras son vida. Tú dijiste y fue hecho. Fue con la misma palabra que creaste el universo, llamando las cosas que no son como si fueran. Poderoso eres para hacerlo. Después hiciste al hombre para que fuera tu compañero, tu amigo.
quiero recordarte el que el Señor ordene que escriba tu pequeño, que tú escribas una copia de la ley. Tiene toda la intención de que tú entiendas que es muy serio lo que Él está mandando que se haga, que es inminente. Lo que Él está ordenando que transcribas va a pasar. Entonces el que Él mande que se apunte, que se registre un evento, es porque Él quiere que quede claro: yo no estoy jugando. Lo que yo hablo, estoy esperando que ustedes lo guarden. Lo que yo mando, estoy esperando que ustedes lo obedezcan. Lo que yo digo, no estoy esperando que lo refuten. Lo que yo instruyo, yo estoy esperando que lo valoren. El escribir de manera descuidada no sirve para nada. El escribir y leer y no vivir lo que escribimos y leemos pone la cosa peor. Lo que Dios está queriendo es que entendamos: aquí hay grandezas de mi ley. Cada vez que tú lees, te voy a hablar cosas particulares para que se queden en tu corazón. Cada vez que tú escribes, solamente estás recordando lo que yo voy a traer a cumplimiento, tarde que temprano. Y eso te va a ayudar para que tú me respetes, para que tú me honres, para que tú me veneres, para que te apartes de todo aquello que me desagrada a mí. Y también te va a ayudar para que nunca se te ocurra ver a tus semejantes como menores a ti, como para poder pisotearlos. Por eso tenemos tantos casos de madres solteras, porque ha habido villanos malvados a quienes sus madres negligenciaron y nunca los pusieron ni a leer ni a transcribir el libro de Dios, y sintieron que eran superiores a aquellas mujeres que dañaron. Por eso hay niños abandonados, por eso hay personas a quienes el salario de toda una semana les es despojado por un flojo, por un cobarde, por un resultado de una mamá que descuidó a un joven, a un niño, y que estas dos verdades no tuvieron seriedad, aplicación y seguimiento en la vida de uno que estaba desarrollándose. Quiero invitarte para que hoy tú reconozcas, tú que has descuidado el libro de Dios, que hoy puedas entender que es para tu mal, que es para tu desgracia, que si tú piensas ir al cielo al descuidar el libro de Dios, lo único que estás haciendo es alejarte del cielo, porque jamás vas a guardar la instrucción que se vive en el cielo. Si tú piensas engendrar hijos, si tú piensas inclusive poner un negocio, tú necesitas aprender humildad para que tu corazón no se sobrepase con tus semejantes. Hoy, tú que no traes Biblia, respóndete por qué no la traes. Tendrás muchos argumentos, pero la Escritura dice: donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Te apuesto que no se te olvidó el teléfono, por tanto, es más valioso tu teléfono que tu Biblia. Es muy importante qué tanto peso, qué tanto aprecio, qué tanto valor le das a las Escrituras. Si tú quieres formalizar algo, un trabajo, una relación sentimental, un negocio, la semana pasada se acercó un contratista y llegó a un lugar donde había una gran cantidad de gente. Llegó diciendo: estamos contratando choferes, les vamos a pagar tanto de dinero. El requisito predominante es que sean cristianos.
Eso sorprendió obviamente a todos los que estaban escuchando semejante requisito. Cuando le preguntaron por qué, él dijo: porque los cristianos son diferentes a los que no tienen temor de Dios. El cristiano no va a robar, el cristiano no se va a drogar, el cristiano no va a andar fornicando ahí en la unidad. El cristiano es diferente. Es obvio. Escribe la Biblia y las verdades se le quedan en el corazón. La lee y Dios le habla al corazón. Aprende a temer a Dios y aprende a respetar al prójimo. Es obvio, por eso quieren contratar cristianos. Es muy importante. Tú que no le das este peso, que no es tu hábito, que no es tu deleite, que no es tu gusto, que no meditas en esto, que vienes hoy por requisito, por compromiso, avergüénzate, cambia tu modo de pensar y empieza a tener una vida de estudio, de seriedad, de búsqueda, de valor, de aprecio a la palabra de Dios. Hazlo para que prolongues tus días, tú y tus hijos, para que puedan exhortarse y enseñarse en sabiduría, según lo dice la Escritura. ¿Por qué no le pides perdón al Señor? ¿Por qué no le dices: Señor, yo soy esa persona? La verdad es que leo otro tipo de literatura, me interesa otro tipo de instrucción, otro tipo de diversión, otro tipo de esparcimiento, esto no. Pero hoy quiero empezar, Señor. Hoy quiero dejar un buen legado, una buena herencia a mis hijos, para el día que a ellos les toque ocupar un puesto en esta sociedad, ellos puedan estar listos para semejante competencia. Por favor, Señor, vamos a orar. Padre amado, delante de ti estamos, según le dijiste a las iglesias, a una de ellas: sé vigilante y afirma las cosas que están por morir, porque no he hallado tus obras perfectas. Señor, tú conoces el estado espiritual de cada uno de los que estamos aquí. Por favor, te pedimos que tengas misericordia de todos nosotros, que nos concedas un corazón inclinado a meditar en tu palabra, que nos ayudes a romper, Señor, a romper ese mal hábito que tenemos de darle más importancia a otras cosas que solo inhiben o que excitan a la vanidad, que excitan a la carnalidad, Señor. Ayúdanos, mete tu mano de manera sobrenatural para romper, Señor, el mal gusto que hay hacia tus escrituras. Permite que pueda surgir hambre y sed de las escrituras. Por favor, Señor, hemos tenido un periodo de instrucción para las madres sobre la educación de los hijos. Qué mejor manera de cerrar, Señor amado, teniendo como base de instrucción el libro sagrado, Señor, como base de corrección, de dirección, el libro sagrado. Por favor, Señor. Señor, tu nombre es grande en la tierra. ¿Quién morará con el fuego abrasador? ¿Quién subirá al monte de Jehová?
proclaman las grandezas de mi ley. El consejo del Eterno, la palabra viva. Dice la Escritura que dijo y fue hecho. Hermanos, a Dios le gusta que lo adoremos de manera racional. Y de manera racional yo te pregunto, ¿no somos nosotros los primeros beneficiados si comenzamos a tomar en cuenta la palabra de Dios de esta manera? ¿No serán nuestros hijos felices y bienaventurados, alargando sus días en esta tierra y trascendiendo a la eternidad si les hacemos el buen hábito? Hermanos, ¿no es cierto que todas las cosas, según la promesa en Josué 1:8, todas las cosas nos saldrán bien y haremos prosperar nuestro camino si velamos por de día y de noche, que no se aparte este libro de la ley de nuestra boca? ¿No es cierto que vamos a hacer prosperar todo lo que hagamos? Bueno, hoy tomemos decisiones, hermanos. Levante su mano si usted está decidido hoy decidido a empezar una vida de estudio de la palabra de Dios. Vamos a hacer un compromiso con el Señor. Levante su mano ahí en su lugar. Si usted no está decidido, mejor ni la levante, porque la Biblia dice que Dios no se complace de los insensatos. Y si algo prometemos a Dios, dice, no tardes en cumplirlo. Si usted hoy se da cuenta que ahí está el fracaso, se ha dado cuenta con vergüenza que usted es responsable de cómo esté su casa, su vida, usted hoy toma la decisión de empezar una vida de estudio de la palabra para poner y hacer por obra lo que está escrito, para que todo le vaya bien y haga prosperar su camino. Levante su mano, vamos a orar. Vamos a terminar de esta manera. ¿Está consciente de lo que está haciendo? ¿Quiere empezar ese compromiso? Gloria a Dios, vamos a orar. Padre, aquí estamos, Señor, reconociendo que no hemos estudiado tu libro como deberíamos, reconociendo, Señor amado, que medio que lo entendemos. Queremos pedirte perdón, queremos pedirte, por favor, pasa por alto esta grosería que hemos cometido contra ti, al haber descuidado, Señor, tu instrucción de Padre, al haber descuidado, Señor amado, el consejo de amigo, al haber descuidado, Señor amado, el protocolo, Señor, en el cual seríamos bendecidos nosotros, nuestros hijos y nuestros nietos. Perdónanos, por favor, ayúdanos a cambiar esta cultura mediocre, Señor, de la falta de hábito de lectura y de estudio de tu palabra. Ayúdanos, permite que pueda despertarse un hambre, Señor, y una sed por tu palabra, Señor, que podamos ser hombres de un solo libro, hombres, Señor amado, que tienen el lenguaje que tú tienes. Por favor, Señor, remueve cualquier influencia espiritual, remueve cualquier, Señor amado, cualquier mal hábito que hayamos, Señor amado, en el cual hayamos sido encajonados. Hoy permite que tu iglesia, Señor amado, sea una iglesia que habla con salmos, con himnos, con cantos espirituales, que se exhorta y se enseña en toda sabiduría, Padre amado, porque la palabra de Cristo mora en abundancia en ella. Padre, delante de ti estamos. Gracias, Señor amado, por escuchar nuestra oración. Gracias por perdonar nuestro pecado, Señor, en el nombre precioso de Jesús. Amén. Gracias, Señor. Vamos a darle un fuerte aplauso al Señor, hermanos. Aleluya, gracias. Vaya tomando su lugar, por favor, solo un momento.